Muy buenos días y finalizamos nuestro seminario, yo creo que con broche de oro, con tres colegas invitadas maravillosas que nos han venido acompañando hace tantos años en este trabajo de cooperación y colaboración entre grupos de investigación en la Red Latinoamericana de Investigaciones y desde los cuerpos. Eh, Hace ya bastantes años venimos compartiendo inquietudes, cómo integrar la investigación-creación, cómo desarrollar además encontrando en ella una estrategia extraordinaria para poder hablar de este sur global y del mundo que habitamos, donde esas prácticas estéticas hacen parte de la vida cotidiana y que además son la mejor forma de poder indagar las experiencias sensibles y la condición de nuestras vidas. Entonces tenemos con nosotros hoy a nuestro coordinador del doctorado, el maestro Pedro Pablo Gómez, y nos acompañan las tres colegas de la red, que es Manuela Rodríguez, María Laura Corbalán y Julia Broguet. Y nos acompañan también nuestros estudiantes Miguel Palencia, Dora López por supuesto, y Diego Prieto, que también es estudiante nuestro en cotutela con la Universidad de Toulouse. Y por supuesto, en la maestra Sonia Castillo, que ya llegó. Bienvenida, maestra. Rafael Llanos, bienvenidos. Y nuestros asistentes, Daniel Tamayo y William. Bueno, bienvenidísimas. Yo quisiera primero poner un poco la propuesta de cómo vamos a organizar los tiempos. Inicialmente, nuestras tres colegas harán presentación de su trabajo y desentrañar el racismo estructural, estrategias estético-artísticas para investigar y comunicar desde el sur global. Y posteriormente, eso pasará en unos 40 minutos. La propuesta es que ustedes expongan, tomemos notas, y los estudiantes puedan sobre todo interactuar con ustedes y poder eh, poner sobre la mesa qué cosas pueden encontrarse allí en la manera de investigar que también han ido desarrollando ustedes desde allá. Y posteriormente, nuestro estudiante Miguel Palencia dará paso a su intervención con unos 30 minutos y después tomaremos un receso de unos 20 minutos y por último, nuestra estudiante doctoranda Dora López hará su intervención para que después todas esas notas que hemos ido tomando podamos ponerlas sobre la mesa y hacer una conversa con miras a acompañarnos en esta ruta de formación de nuestros doctorados, de producción del conocimiento en esos diálogos del sur global. Bueno, voy a empezar por presentar a nuestras tres invitadas. Lo primero que celebro enormemente es el tema de algo que a veces puede resultar tan complejo, que es la investigación colaborativa, cómo ellas logran entre las tres desarrollar investigaciones de hondo calado y pues ahí también de pronto hay un tema que sería interesante que nos contaran cómo es que se ha logrado hacer esa investigación colaborativa. Bueno, Manuela Rodríguez, compañera de navegación hace ya bastantes años, doctora en antropología, licenciada en antropología, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es docente invitada en los posgrados de la Universidad de Buenos Aires y en Flaxo. En el 2012 fue coorganizadora de la Red Latinoamericana de Investigación de y desde los cuerpos, a partir de la que impulsan encuentros en Argentina, Colombia y México,
Creo que ese fue nuestro primer gran encuentro donde se empezaron a tejer estas redes de colaboración. Actualmente coordina el área de Antropología del Cuerpo de la Facultad de Humanidades y Artes e integra el Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Postcolonial UNR. Coordina el área de Antropología del Cuerpo en la Universidad Nacional del Rosario y es especializada en las áreas de Antropología del Cuerpo y estudios de performance y performatividad. Nuestra otra invitada, Julia Broguet, de Argentina, todas nuestras colegas, doctora en Antropología de la UBA, licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora asistente con ICE, es profesora de la licenciatura en Antropología de la Universidad Nacional de Rosario y del profesorado de Educación Primaria, Normal 3, área AL. Integra el área de Antropología del Cuerpo de la Universidad Nacional del Rosario y coordina el proyecto cultural Rosalía y el Rebelde de las Cosas. Por último, tenemos a nuestra invitada María Laura Corbalán de Brasil, doctoranda en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Rosario, magíster en danza de la UFBA de Brasil, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Rosario. Coordina el grupo de danzas afroamericanas Iro Baradé desde el 2004, profesora de la licenciatura en Comunicación Social y de la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo UNL. Bueno, bienvenidas. Se sumó nuestro colega de la Universidad de Toulouse, Fabrice Coron. Bienvenido, maestro. Y yo creo que podemos darle el inicio a la intervención de nuestras colegas. Muchas gracias por la compañía. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, buenísimo. Bueno, primero aclarar de que yo soy argentina, mi estudio fue, una parte de mis estudios fueron en Brasil, pero soy argentina, resido en Argentina y trabajo con perdona. las chicas. Sí, sí. No lo habíamos pasado por alto cuando lo vimos en la comunicación que hicieron, pero bueno, eso. Un detalle para el tema. Bueno, no es un detalle porque justamente nuestra propuesta justamente es tratar de situar y contarles a ustedes un poco, compartirles un proceso que, bueno, que tuvo mucho que ver con el contexto argentino, ¿no? Y cómo se fue modificando en la historia. Desde comienzos del 2000, ¿no? En este nuevo siglo, en donde sufrimos transformaciones sociales, políticas y económicas que fueron muy de la mano con los movimientos artísticos y sociales y académicos en relación a estos temas que vamos a trabajar hoy. No sé si es posible que yo pueda compartir. Sí, ya me deja compartir. Buenísimo. Entonces vamos a compartir para esto un PDF. A ver, ¿cómo es? Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, lo primero que vamos a contar es esto. Vamos a compartir un proceso que hoy se llama ¿Y vos de dónde sos? Y va cambiando los nombres de acuerdo al contexto donde lo vamos haciendo y a las interlocuciones que tenemos. Y la propuesta se llama, como bien dijo María Teresa, desentramar el racismo estructural, estrategias estéticos artísticas para investigar y comunicar desde el sur. Esta propuesta también vuelvo a aclarar que está muy enmarcada en el proceso académico que hacemos parte, Manuela, Julia y yo, del equipo de Antropología del Cuerpo, en donde compartimos con otras docentes, con otras experiencias y nos permite enriquecer teorías, desde las teorías y desde los intercambios de experiencia, este trabajo. Las tres pertenecemos a la Universidad Nacional de Rosario, solo que Manuel y Julia desde el área de antropología y yo desde el área de comunicación social. Y Marco Bortolotti es el cuarto integrante, que es músico y es profesor de música también de la UNR. Chica, bueno, mis compañeras me van a ir interrumpiendo si me falta algún detalle importante para decir. Bueno, lo primero es esto que nombraba al comienzo, cómo situar esta investigación en lo que es Rosario, mostrarles un mapita, no sé si se puede ver bien, un mapita en donde en América del Sur, la amarilla es Argentina y el punto rojo es Rosario, ¿no? Entender de que
Rosario está en el centro, en un lugar bastante central, centro, digamos, de Argentina, atravesado por el río Paraná, bastante cerca de Buenos Aires, pero bueno, también entendiendo que pasan cosas muy diferentes a las que suceden en Buenos Aires, pero tenemos acceso a informaciones, personas que pasan por Buenos Aires y muy seguidamente se insertan en otros contextos urbanos, como ser Córdoba, Rosario, Mendoza o la ciudad de Santa Fe. Rosario se encuentra en la provincia de Santa Fe. Es una bota. Bien, lo primero que queremos compartirles es que en Argentina hubo una crisis muy fuerte en el 2001, una crisis social, económica y política, producto de una consolidación del sistema neoliberal muy fuerte que llevó a la gente a las calles, a protestas sociales que también tuvieron como consecuencias pérdidas de actores sociales muy importantes, muy referentes sobre todo en Rosario, como Pocho Leprati, pero que eso también llevó a una desestabilidad subjetiva, ¿no? Y todo un amplio sector de estudiantes universitarios empezaron a acercarse a las pocas, tímidas posibilidades de encontrar otras manifestaciones. Estamos hablando en un momento donde no había redes sociales, no había internet, las posibilidades de encuentro siempre eran en espacios under desde la presencialidad, ¿no? Entonces, la Facultad de Humanidades y Artes, por ejemplo, fue un espacio muy propicio para que sucedan cosas, para que puedan darse otro tipo de lazos, otro tipo de intercambios y otro tipo de modos de protestas también, ¿no? Como vemos acá, acá hay tres compañeros, están sentados en los cajones, tres compañeros, el de adelante es argentino, Seba Benedetto, María y Marcos son peruanos. ¿Estoy bien? María, no, María es uruguaya, chicas. Uruguayos y peruanos. Uruguaya, sí. Bien, uruguaya, está bien. Que hicieron una intervención en la calle, en este marco, porque justo estaban viniendo acá, pero que realmente generó una convocatoria muy masiva, digamos, de algo que no tenía lugar en Rosario, ¿no? De la misma forma que en la otra foto vemos en la marcha, ya saliendo con bombos, ya saliendo encontrando otras formas de comunicar, vuelvo a ir, de estar en la marcha, ¿no? Bombos con platillos, en Rosario hay una historia con la murga porteña también, que también viene desde Buenos Aires, pero que también generó un formato en Rosario que se ancló mucho a los barrios. Entonces, bueno, el zurdo y el bombo con platillos son parte de esas prácticas murgueras que tienen que ver con la murga porteña, pero que en Rosario tomaron un tinte social muy importante. El redoblante que también se ve al fondo. Ya desde el 99 y desde mucho antes ya había llegado a Rosario también, entrando por diferentes vías, pero también sobre todo por Buenos Aires, de candombe uruguayo, en donde también eran vías muy alternativas, pero que lograban dejar una huella fuerte en estos sectores que estaban tratando de buscar otras estéticas, otros recursos para poder identificarse, ¿no? Había algo en lo que estas prácticas alojaban que otras prácticas no lo permitían. También hubo toda una movida de circo, digamos, de muchas cosas, pero hubo algo en relación a lo afro, en general, que fue agrupando ciertos intereses. Bueno, ya en el 2003, 2004, empiezan en un espacio que se llamaba Ojo Blindado, nos encontramos con grupos, con personas, con dos prácticas concretas. Prácticas de danzas de orillas, que son danzas que tienen que ver con el candomblé afrobahiano, y que llegan también a partir de una bahiana que vemos en la foto de la derecha, que es una mujer que está bailando un samba, que es Isa Soares, una mujer que se radicaba en Buenos Aires y llega a Rosario, y el grupo de Capoeira Angola,
que también se fue armando. En ese momento decíamos grupo y éramos 6, o era gente que iba apareciendo, digamos. Llamarlo grupos era algo re pretencioso, pero bueno, empezamos a ponernos un nombre y a identificarnos con una grupalidad que traía otro modo de estar. Entonces, lo que nos parece muy importante marcar en este contexto es cómo estas grupalidades, estas formas de practicar lo afro en aquel contexto, afros que eran transnacionalizados, digamos, que no tenían que ver con nuestra historia concreta directamente, sino que nosotros las sentíamos como extranjeras, ¿no? Lo afro-brasilero, lo afro-uruguayo, lo afro-peruano, cómo llegan a Rosario y logramos una apropiación, porque no solamente nos conectamos con la danza o con la práctica corporal, con el ejercicio, ni con el canto. Nosotros justamente, al ser alojadas una masa de estudiantes universitarios, de carreras humanísticas sobre todo, estas prácticas nos interpelaron de forma subjetiva. ¿Desde dónde vamos a practicarlas? Y nos interpelaban desde la religión, digamos, interpelaban todas las narrativas dominantes que estaban totalmente instaladas en Argentina, y concretamente en Rosario, en donde no había fisura para poder entrar. Entonces, como ven en estas fotos, bueno, no sé, acá en la primera foto haciendo un pedido que tiene que ver con algo muy religioso, en un pedido a la tierra, cantarle a Dios, cosas que en Argentina eran totalmente ancladas a la religión católica. Bueno, nos encontramos con distintas estéticas, ¿no? Que a nosotras nos incomodaban. De allí se formó un grupo que para nuestra performance va a ser fundante, que se llama Iro Baradé, que significa combinar con la naturaleza del otro a través de sus ruidos y de sus sonidos, de sus relatos, en donde enseguida el grupo viajó al Chaco, digamos, al norte de Argentina o a Brasil, a tratar de entender algo de estas estéticas que no tenían muy poco que ver con las estéticas que estábamos acostumbradas a ver dentro en el ámbito artístico, sobre todo, ¿no? Ámbito artístico universitario. Entonces, encontrarnos con tótems, encontrarnos con corporalidades y con vestimentas y con estéticas de las decoraciones que eran muy ajenas y que nosotros de alguna forma, y el estar, ¿no? Una forma de integrar el cuerpo al canto y a la espiritualidad, que nos fue convocando y que fuimos a lo largo de los años, fuimos tomando una familiaridad, una apropiación y una familiaridad que es la que nos permitió, cuando vamos a ver más adelante, hacer una performance propia con estos lenguajes. Acá vemos, por ejemplo, en estas fotos, para poner 2 ejemplos, corporalidades en el candomblé, en el Chaco, digamos, estamos hablando de Argentina, ni siquiera de Brasil, cómo las corporalidades se repliegan. Bueno, en una foto aparece eso en el candomblé y en otra foto aparece ese replegamiento de los cuerpos hacia los tambores que están al fondo, en una performance que hicimos en una presentación en Rosario, creo que eso fue 2006 o 2008, creo que la foto dice 2008. No, 2006 fue esto, recién iniciando acá. Y después vemos otras 2 fotos también, en donde también estamos hablando de 2007, en donde tomando estas corporalidades, digamos, de formas no premeditadas, sino que fue algo que fue ganando familiaridad, y hoy podemos ver en perspectiva cómo esas corporalidades buscan la tierra, tuvieron otra relación con el entorno, con el público y con el tambor, digamos, hubo ciertos rasgos que priorizamos en estas estéticas y que perduran hasta el día de hoy, y que esos rasgos tenían que ver con interpelar las estéticas dominantes de las prácticas que sucedían en Rosario hasta este momento. Es decir, la danza moderna, la danza clásica, la danza contemporánea, el teatro contemporáneo, las prácticas, las disciplinas escindidas, el tambor por un lado, la danza por el otro, el canto por el otro, la decoración podría ser caprichosa. Bueno, acá había una búsqueda de integrar esto que, bueno, que tuvo que ver con una narrativa dominante, digamos, que Julia va a profundizar a continuación. Gracias, La. ¿Podés pasar la pantalla? Voy a apagar mi micrófono y dale. Dale, buenísimo. Bueno, sí, acá retomando lo último que mencionaba Lali, queríamos o nos parecía sobre todo importante para poder pensar todos estos procesos que tuvieron lugar en Rosario y de los cuales participamos activamente,
poder también inscribir un poco, dado que estamos hablando con un público colombiano, francés por lo que escuché también, poder pensar un poco esta narrativa dominante de una sociedad argentina blanqueada, europeizada, esta fuerte impronta de lo católico laico, bueno, moderna, y que la construcción de esa narrativa, bueno, tuvo una serie de consecuencias y se basó, se erigió, digamos, sobre una serie de procesos que también fueron parte de las reflexiones que nos llevaron a la construcción de esta propuesta performática, ¿no? Y que forman parte también de nuestros procesos de investigación. O sea, al trabajar con las prácticas culturales afroamericanas, en un abanico amplio, cada una exploró también distintas prácticas, digamos, nos requirió empezar a caracterizar cómo funciona el racismo localmente, ¿no? Que tiene que ver con poder entender esta narrativa dominante. Muy apoyada en la invisibilización de las presencias y contribuciones étnicas y raciales no europeas, estamos hablando de los pueblos indígenas, de las poblaciones africanas y afrodescendientes, de las producciones más vinculadas a los mestizajes, digamos, a todo lo que sea de origen popular, que está muy entramado con esos orígenes étnicos y raciales, digamos. Ubicar o bien en el pasado, o sea, un pasado que ya no está porque o fue reprimido o aniquilado, o un pasado que está por fuera de las fronteras nacionales, o sea, pensar lo afrodescendiente como algo que tiene más que ver con los procesos migratorios que con la conformación misma del relato nacional argentino y de las poblaciones presentes en el contexto colonial, ¿no? También por esta fuerte ceguera, y acá es muy importante entender este punto porque hace a una singularidad de Argentina en relación con otros contextos nacionales latinoamericanos, que es esta ceguera en relación con los procesos de mestizaje, ¿no? En una categoría bien, bueno, una categoría racial compleja en la que no vamos a entrar, pero que sí habla de que no es que estos procesos no se hayan dado, sino que fueron omitidos, olvidados, negados, excluidos de ese relato nacional que va a tener su correlato en las narrativas familiares, como vamos a ver. Bueno, un poco en línea con lo que estábamos diciendo, en torno a lo que es la población afrodescendiente, el relato, digamos, más fuerte fue el de la desaparición de esa población, y como desapareció esa población y en Argentina no hay negros, entonces su participación, digamos, en la producción cultural o en las prácticas culturales que hacen a lo nacional fue poca o nada, digamos, de la misma manera que ha sucedido también en relación con los pueblos originarios. Lo que pasa es que con los pueblos originarios el relato fue más la construcción del enemigo, ¿no? Del problema del indio, o sea, estaban como por fuera, digamos, de la preocupación de la incidencia de los pueblos originarios sobre la cultura nacional. Y otra cosa que es importante mencionar es esta polisemia, esta complejidad del término negro en Argentina, ¿no? Porque también, a diferencia de otros contextos nacionales, negro en Argentina está más cercano a la idea de mestizaje que a la idea de una afrodescendencia exclusivamente. O sea, negro en Argentina no refiere solo a la afrodescendencia, refiere a todo lo que no es suficientemente blanco, podríamos decir, lo que está sospechado de mezcla, lo que delata mezcla, digamos. Entonces, esa complejidad del término negro fue también muy central para poder pensar el trabajo de la performance, y también habla mucho de los procesos de apropiación de las prácticas culturales afroamericanas de los que fuimos protagonistas, digamos, de los intereses y de las articulaciones que fuimos haciendo en torno a lo negro en Argentina a partir de estas prácticas culturales afro. Entonces, la invisibilización de estas diferentes presencias no europeas en Argentina, como vamos a ver, se dio en diferentes niveles contextuales, ¿no? Y esta narrativa produjo una norma argentina, donde la blanquedad opera, entonces, como decía, de forma similar al mestizaje en otros contextos, ¿no? Hay una frase que dice un investigador local que es: todos somos blancos hasta que se demuestre lo contrario,
¿no? Es un gran paraguas que aloja una diversidad y una heterogeneidad de historias bueno, que se replica incluso en nuestros propios relatos familiares que que fueron el insumo para hacer el trabajo. Si querés, pasala. Bueno, acá simplemente como ahondar con algunas imágenes, compartir algunas imágenes de cómo se construyeron estas otredades subalternizadas en Argentina en torno a lo negro y a lo indio como lo no argentino, digamos. O sea, la posibilidad de blanquearse estaba sujeta, digamos, a la renuncia a estos orígenes étnico-raciales, ¿no? Bueno, el cambio de siglo fue un periodo muy clave, o sea, el paso del siglo XIX al XX en la construcción de este relato y que se dio por varios dispositivos. Acá vemos uno de ellos fue, bueno, el relato del centenario, todo este progreso que avanza sobre la Patagonia, el proceso de la llamada conquista del desierto y el indio temeroso que va a avanzar ese tren. Las representaciones visuales de mujeres afrodescendientes en este comienzo de siglo, siempre en posiciones subordinadas, domésticas, pasivas, digo, fueron formas de ir construyendo eso otro en un lugar siempre muy de jerarquizado, digamos, de poca visibilidad, ¿no? Pasala nomás. Y una cosa que también creíamos importante resaltar para poder pensar en estos procesos de blanqueamiento y en esta idea del blanqueamiento como un ideal nacional al cual hay que adecuarse, ajustarse, digamos, para ser parte de ese nosotros nacional, para ser argentina o argentino, digamos, es que ese proceso de blanqueamiento, también como posibilidad de movilidad social, y ahí se pone muy fuerte en juego la cuestión de la clase social, digamos, la posibilidad de ascender socialmente también está sujeta a ese blanqueamiento social, y es que excluyó una serie de, o sea, para hacerse blanco quedan excluidas una serie de comportamientos sociales, de prácticas culturales, de modos de hablar que quedan vinculados a las negritudes, ¿no? A las negritudes locales, en este sentido amplio que no es solo lo afrodescendiente, ¿no? Y ahí nos parecía que esta imagen del jabón, que han sido muy usuales en este periodo, los productos para blanquear la piel, ¿no? Como una cosa muy cosmética y muy performática, que tiene que ver con esta construcción de lo blanco, ¿no? Pasamos. Bueno, acá redunda un poco en lo mismo, pero acá ya entrando específicamente en cómo esta posibilidad estos son términos que fueron muy frecuentes en la prensa de la época de principios de siglo, finales del siglo XIX, civilizarse, progresar, regenerarse en el terreno específico de las comunidades afroargentinas, de las poblaciones afroargentinas o afroporteñas, significó en concreto la renuncia a la práctica del tambor, ¿no? El candombe es una práctica que se realizó en todo el Río de la Plata, ambas costas, ¿no? En Uruguay y en Argentina, por más que en Argentina quizás haya sido menos visible públicamente, pero en cierto periodo, sobre todo esto, entre finales y comienzos del siglo XX, la renuncia a cierto modo de practicar el candombe vinculado a la ejecución del tambor, a una forma de bailarlo que también era considerado vulgar o poco decorosa, va siendo abandonada, se renuncia a esas prácticas semibárbaras vinculadas a las cosas de negro, en función del blanqueamiento, ¿no? En función de pertenecer a esa nación en construcción. Bueno, ahí hay un fragmentito de un periódico afroporteño de 1879, simplemente para mencionar de dónde es el registro. Bueno, y acá ya empezando a pensar cómo todo este recorrido que hizo Lali, en este contexto social tan marcado por esta narrativa dominante, digamos, que afectó eso a nivel muy de lo cotidiano, o sea, en diferentes niveles contextuales, digamos, a nivel colectivo, social, pero también a nivel familiar y también a nivel personal, digamos.
queríamos como empezar a contar cómo empieza a darse esta articulación entre el campo afro, que es un poco este terreno que describió Lali al comienzo, y los ámbitos académicos, que se dio sobre todo en un comienzo, y esto tiene que ver con la pertenencia de algunas de nosotras, con la Escuela de Antropología y con el Museo de la Escuela de Antropología, donde había un conjunto de materialidades, de piezas cerámicas que estaban vinculadas a la presencia africana y afrodescendiente en la provincia de Santa Fe, un conjunto de piezas también muy polémico, muy invisibilizado, que se perdieron un montón de piezas de esa colección, digamos, a lo largo del siglo XX, pero con el interés del museo de empezar a contar esa historia, a desempolvar esas piezas del museo y poder comunicar públicamente esa historia y usar también otros lenguajes. O sea, también desde ese ámbito académico empezó a estar esa búsqueda por articular, digamos, con otros espacios y empezar a buscar, a bucear a tientas, sin saber demasiado aún, una propuesta museística que también recurriera a otros lenguajes. Y estos fueron una serie de muestras que se hicieron: El color invisible, África sonando en América, diferentes ediciones en las que participamos como grupo Irobaradé, también participaron activistas, también participaron otros compañeros que estaban realizando candombe en la región, contando un poco su historia. Bueno, y finalmente, en el 2014, cuando nos convocan para esta última muestra, Voces, Sonidos y Colores del África Santafesina, periodo colonial temprano, es donde nosotras hacemos la propuesta. Hasta ese momento habíamos participado con las propuestas de canto, baile y percusión, digamos, que veníamos haciendo, pero en esa instancia les dijimos que queríamos cambiar un poco el formato, recuperando por supuesto ese recorrido, pero también introduciendo otros elementos vinculados a nuestras investigaciones sobre el racismo. Entonces, que queríamos hacer una performance, en un sentido así más amplio, que pudiera incluir también otros textos, otros elementos, digamos, nuestros propios relatos, digamos, acerca de los procesos de racialización en Argentina, ¿no? Bueno, eso entonces respecto a estas articulaciones que empezaron a darse con el Museo de Antropología y las prácticas culturales afroamericanas. Si querés. Agrego una sola cosita a lo que dice dale. Juli, para poder entender. Esta fue la primera vez que pudimos ligar la palabra racismo, hablar de racismo a partir de estas prácticas. Hasta ese momento eran cosas que parecía que iban por separados. Poder decir que este lenguaje nos ayuda a hablar del racismo en Argentina es el momento inaugural, digamos. Sí, era poder pensar en la afrodescendencia en relación con esta invisibilización de la presencia africana y afrodescendiente en Argentina, y esta metáfora, digamos, de las piezas empolvadas en el fondo del archivo del museo, como una forma del racismo, ¿no? Por eso nos interesaba como entrar por ahí en principio, pero para hablar también de las diferentes negritudes argentinas, o sea, no solo de la afrodescendencia, ¿no? Pero sí, esa articulación, eso era lo que, gracias, porque yo me detenía todavía porque sabía que había algo que quería mencionar, y era esta articulación entre afrodescendencia y racismo. Gracias. Bueno, entonces alguno de los primeros objetivos de ese trabajo tuvo que ver con poder poner en crisis este estereotipo, digamos, en relación con el folclore afroamericano de danza, de percusión, que era como eso, atractivo, como el momento en el que uno se relajaba. Se decía antes lo importante y al final nos relajábamos escuchando los tambores y bailando, lo cual es muy potente y valioso en sí, digamos, pero la idea era como poder romper lo que entendíamos que era en un principio un estereotipo. Después sí, podemos, digamos, disfrutar y comprender esos modos de vida y de comprensión que aloja la danza y la percusión, pero primero entendiendo todo lo que comprende, ¿no? Hay toda una ontología y una cosmopraxis incluida en esos modos de hacer, de bailar, de tocar. Entonces nos interesaba también darle esa densidad, ¿no?
a eso que estaba concebido como folclore de danza y percusión. Y que tenía que ver con poder entramar de una forma más evidente lo estético a lo ético-político. O sea, poder pensar las consecuencias sociales, culturales, digamos, en torno a la invisibilización de este legado afroamericano, la exclusión o la estereotipación, ¿no?, de este legado afroamericano en Argentina. El puntapié, un poco como ya lo fuimos diciendo, tuvo que ver con articular estas esferas de la vida social, entre lo personal con lo nacional, lo privado con lo público, para poder pensar cómo se había construido esta blanqueada argentina, y sobre todo no pensar al racismo como una problemática de otros, ¿no?, de los colectivos racializados como afroamericanos, como indígenas, ¿no?, sino poder pensar el racismo como algo que nos constituye como sociedad nacional y que hace a una historia nacional compartida de la que nos tenemos que hacer cargo, básicamente. Seguimos. Entonces, bueno, acá es simplemente compartirles algunos de estos relatos y de estas imágenes que fueron disparadores en el trabajo con la propia biografía. Fuimos construyendo escrituras en torno a eso, rastreando también en nuestros archivos personales. Acá era cómo pasar de representar a la Suiza de la Asociación Valesana de Paraná a bailar cumbia mezclados en un trencito los fines de semana en malla, digamos. Si querés, pasalo la. Acá este es el relato de Lali, digamos, y que también, o sea, cómo pasar de la danza clásica, las puntas, bueno, ahí está bastante como relatado, las tradiciones gauchas, y la postura y el porte arriba del caballo, ¿no? Como la incorporación de todas esos hábitos corporales que después van siendo puestos en duda cuando nos vamos encontrando con todas estas prácticas culturales, ¿no? Y acá está el relato de Manuela, y bueno, todo el lugar que ocupó también el acercamiento a la lectura y a la música popular latinoamericana para empezar a repensar sus herencias familiares, muy vinculadas al legado español, ¿no?, y a ese... y a esa capacidad, digamos, de agenciarse un futuro en este nuevo contexto como migrante español, ¿no? Bueno, y acá algunas de las situaciones que fuimos escenificando a partir de toda esta pesquisa, digamos, de los relatos familiares y de cómo esos relatos familiares se correspondían o se solapaban o dialogaban, digamos, con esta narrativa dominante, ¿no? Situaciones vinculadas a ausencias en los linajes familiares, invisibilizados, ¿no?, en nuestros propios relatos. Bueno, algunas imágenes para seguir pasando, pasala nomás, así le damos tiempo a Manu también. Las continuidades de algunos roles, ¿no?, entre el trabajo de las amas de leche en la colonia y el trabajo doméstico actual, como también una dimensión del campo del trabajo muy racializado y que vinculaba varias dimensiones de raza, de clase, de género. Pasamos nomás. Bueno, en vinculación con estas invisibilizaciones, sobre todo de la presencia de mujeres racializadas en las historias familiares, las relaciones de poder y desigualdad intrafamiliares estaban en esos relatos. También problematizamos bastante estas operaciones del Estado, ¿no?, en la forma de clasificar los cuerpos, en cómo se nombraban esas diferencias corporales, digamos, y qué lugar ocupaban, qué estatus tenían a la hora de clasificar, ¿no? El lugar de lo blanco, de lo pardo, de lo trigueño, ¿no?, en esas clasificaciones. Y finalmente, creo que esta es la última diapo, para después darle la palabra a Manu, los estereotipos, las fantasías y las exotizaciones en torno a los cuerpos femeninos racializados, ¿no? Y qué lugar también ocupaba eso en relación con esta compleja relación entre el goce y el rechazo, ¿no? En relación con estos estereotipos, fantasías y exotizaciones. Y faltaba este último eje que también aparece hacia el final del trabajo, que es la racialización del trabajo en Argentina, ¿no? ¿Qué ocupaciones ocupan qué lugar y en relación
con qué formas de ser clasificados sociorracialmente, ¿no? Y la problematización de la idea de trabajo esclavo como algo que vincula el pasado colonial con el contexto contemporáneo. Y ahí creo que sí, ahí, bueno, Manu, vos te paso la palabra. Gracias, Juli. Bueno, nada, entender este proceso de investigación que tiene estas dos patas, ¿no? Por nuestras dos doble pertenencia, de ser por un lado artistas, bailarinas, hacer teatro, canto, ¿no? Y nuestra inserción académica como investigadoras. Entonces, lo que también pudimos articular en ese momento, que fue esto, ¿no? Practicar tradiciones negras, lo afrodescendiente, hasta ese momento a lo mejor más vinculado a algo extranjero, porque eran prácticas afrobrasileñas, afro-uruguayas, algo que venía de afuera, con un racismo nacional, estructural, ¿no? Que nosotras veníamos investigando en nuestras investigaciones más académicas. Entonces, un poco fue articular esos dos lenguajes y esas dos preguntas y preocupaciones alrededor de una crítica que fue epistemológica, fue metodológica y fue política, ¿no? Y que en algún punto tiene que ver con qué investigamos, cómo investigamos, para qué lo investigamos, ¿no? Por eso es esto bueno, que estamos nombrando como ustedes nombran como investigación-acción o como investigación, nosotros lo llamamos por ahí performance investigación, bueno, categorías para poder nombrar, es una práctica que tiene que ver con investigar, pero con investigar a través de lenguajes estéticos, ¿no? Con investigar no solamente con la lectoescritura, ¿no? Con ese disciplinamiento académico del que estamos por ahí más acostumbrados quienes venimos de las ciencias sociales o de las humanidades, que está muy volcado, ¿no? A leer y escribir y a estar sentados, cómo poner el cuerpo, ¿no? Cómo poner el cuerpo en acción, cómo ese poner el cuerpo en acción nos puede traer eh, material nuevo para investigar y que eso puede nutrir tanto nuestras investigaciones académicas como nuestras investigaciones artísticas. Entonces, cruzar los lenguajes. Y eso es una propuesta teórica metodológica que tiene además la particularidad de intentar siempre trabajar colectivamente, ¿no? Intersubjetivamente, de poder. ¿Por qué? Porque trabajar con la corporalidad implica afectación, ¿no? Implica dejarnos permear, ¿no? Por aquello que estamos investigando. Dejar de investigar lo que hacen otros, que es muy propio de la antropología, por ejemplo, ¿no? La otredad, la diferencia, la alteridad. Bueno, poder pensar la relación con los otros como una relación que es intersubjetiva y que nos afecta. Y esa afectación, poder ponerla a jugar como parte de la investigación. Entonces, es como un material metodológico, una herramienta que nos puede permitir ahondar más en eso que estamos investigando, que en nuestro caso era pensar el racismo, ¿no? Pensar cómo el racismo operaba como una forma de clasificación, de organización, de vinculación social que nos atravesaba. Entonces, un poco eso, ¿no? Pasar de la investigación de un objeto externo o extraño o ajeno a traer eso al involucramiento de nuestras propias genealogías, ¿no? Por eso siempre decimos que armamos investigaciones que son siempre situadas, ¿no? Trabajamos, investigamos a partir del aquí y ahora que de alguna manera nos permite a nosotras ver, observar, investigar, entender desde el lugar en el que estamos, no desde un lugar imparcial, neutro, objetivo, que es un poco la lógica académica más hegemónica, ¿no? Más clásica, ¿no? La cosa de la investigación desafectada, la investigación eh, eh, que no se involucra afectivamente. Bueno, nosotros partimos del supuesto epistemológico contrario, que es que solamente se puede investigar si uno se afecta con eso que investiga y lo puede traer a la propia experiencia y puede traer de ahí un material que sirva para entender, ¿no? Porque tampoco se trata, y esto está bueno para ir remarcarlo, de hacer una investigación de lo propio, de quedarnos solamente en un regodeo de la propia genealogía y de la propia afectación, porque lo que estamos intentando entender es una lógica social que nos atraviesa, pero que nos excede, ¿no? Es intentar comprender cómo opera el racismo estructural en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es
este involucrarnos allí, bueno, nos permite entender cómo está operando más allá de nosotros. Y esto porque también está bueno, me parece que eso es lo rico del cruce entre la investigación social y el arte, ¿no? Que el arte tiene esa capacidad de trabajar con lo propio, tiene, y sobre todo la performance de poner el propio cuerpo, ¿no? De trabajar con el propio cuerpo en escena, que es muy propio del ámbito del arte, y la investigación social que trae la sospecha, ¿no? Que trae la desnaturalización, que trae la desromantización de las prácticas que hacemos, que generalmente estamos enamorados de las prácticas que hacemos, porque bueno, nos afectan, pero también está bueno en un momento tomar distancia y entender el entramado sociocultural histórico en el cual esas prácticas se dan. Para nosotros fue muy importante entender por qué lo afro nos enamoraba tanto, por qué lo afro nos atravesaba, nos llamaba la atención, nos incomodaba, nos producía todo eso que nos producía, en un nosotros que, por lo menos hasta ese momento, después esa versión de nosotras mismas fue cambiando, pero en ese momento nosotras no éramos ni negras, ni teníamos afrodescendencias, ni indígenas, ni éramos esa blanquedad, que es una blanquedad, ¿no? Así como abarcativa, que lo que más produce la noción de blanquedad es la diferencia. Nosotros no somos eso. Entonces, bueno, ¿desde dónde nos interpelaban estas prácticas que no eran nuestras? Entonces, bueno, eso creo que es parte de ese ejercicio de la sospecha, de entender por qué en Argentina, en Rosario, en esa crisis del 2001 y posteriormente esas prácticas generaron un efecto en esa clase media, blanca o blanqueada, podríamos decir, o socialmente blanca, universitaria, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, bueno, nada, eso, producir estos conocimientos, pasar de lo estético a lo ético-político, y ahí fuimos transformando este dispositivo. Bájalo, negro, vas a pasar, pasar si querés. Entonces, un poco fue trabajar, ¿no? En esta perfo que armamos, que construimos, poder abordar el legado histórico del racismo, y cuando ese trabajo comenzó, como decía Juli, en una propuesta que nos hace el Museo de Antropología. Pero después se transformó en otros proyectos, ¿no? Fue parte de un proyecto de extensión universitaria para trabajar, por ejemplo, en un colegio secundario con población COM en la ciudad de Rosario. Entonces, para ese proyecto de trabajo con estudiantes secundarios, bueno, hubo que hacerle modificaciones, porque otra cosa que también sostenemos metodológicamente es que el trabajo estético tiene que estar situado y tiene que eh, construirse a partir del objetivo que tenemos en mente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos producir con esta perfo? ¿Qué es lo que queremos generar en términos de investigación, en términos de comunicación, ¿no? Entonces, eso tiene que poder transformarse y acomodarse a las necesidades contextuales. Entonces, para ese momento que lo trabajamos en la escuela, aparecieron lo que fueron los talleres posteriores a la performance, ¿no? Cómo trabajar con estudiantes secundarios después de mostrarles la perfo para que eso tuviera otros efectos, ¿no? Entonces, a partir de ahí construimos talleres con los mismos objetos y materiales que la obra tenía, ¿no? Que los pusimos a jugar para que ellos mismos pudieran producir sus propias escenas a partir de lo que les había quedado resonando de aquello que habían visto y participado del trabajo que habíamos llevado. Eh, bueno, yo creo que podríamos mostrar las imágenes y en todo caso ir contando ahí, porque trabajamos, o sea, este proyecto tuvo eh, distintos momentos, ¿no? Fue un proyecto de extensión universitaria, como les contábamos. Después fue un proyecto de comunicación de la ciencia que nos permitió llevarlo a distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Trabajamos tanto con escuelas secundarias como con escuelas de formación docente, que son Si querés subir un poquito porque estaba en la parte del contar quizás un poquito el dispositivo, ¿no? Cómo está, o la propuesta, digamos, del diseño, la que sigue me parece que es para abajo. La que sigue, creo que es. Claro, el diseño del taller. Bueno, porque claro, en realidad mencionar eso, no sé si vos lo mencionaste, Manu, y a mí se me pasó porque por ratito se me corta un poquito la señal, porque no estoy en Rosario, pero la propuesta tiene como dos momentos, digamos. La propuesta
de trabajar con otros públicos. Digo, luego de esta primera invitación que nos hace el museo, como decíamos hace un rato, la propuesta va tomando también otro formato en relación con las diferentes interlocuciones, y a la performance, digamos, a ese trabajo de performance e investigación, se le suma una propuesta de taller para retomar los emergentes de esa performance, o sea, para darle otra continuidad al trabajo y que eso que dispara la performance no quedara en el aire, digamos. Entonces, simplemente para mencionar esto de que la propuesta final, digamos, y un poco lo que después vamos a compartir en los videitos, incluye el diseño de un taller a partir de las materialidades que aparecen en la performance, a partir de gestualidades que aparecen en la performance y que deriva en diferentes producciones grupales del público que asiste, digamos, que participa de la propuesta, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo, porque queríamos compartir los videitos. Tenemos dos videitos de 2 minutos cada uno que cuentan un poco la última experiencia que tuvo este proyecto. Comenzó en el 2015 y en estos años fue eso, transformándose. Y la última experiencia fue un proyecto de gestión, de gestionar futuro, que es una convocatoria de una política pública nacional, ¿no? Que hasta ahora teníamos, vamos a ver qué pasa a partir del nuevo gobierno, pero hasta ahora hubo mucho, o sea, este proyecto pudo generarse, transformarse y llevarse a otros lugares gracias a muchas políticas públicas, estatales, ¿no? Del ámbito de cultura y de nación y del ámbito provincial, también universitario. Entonces, eso nos permitió trabajar con distintos públicos. Acá, por ejemplo, estamos trabajando con mujeres rurales del norte de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene la particularidad de que es muy desigual en términos regionales. La parte sur es más rica y la parte norte es más pobre, ¿no? Entonces, y además viene económicamente, se trabajan producciones económicas distintas, ¿no? Entonces, bueno, era llevar, digo esto porque trabajar el racismo implica también poder entender cómo opera el racismo en cada contexto, y no opera de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Entonces, poder llevar la perfo y el taller y el trabajo a algún lugar implica que nosotras tengamos que hacer primero un reconocimiento de cuáles son las categorías raciales que están operando ahí, cómo es la vida de la gente en ese lugar, ¿no? Cómo se relacionan, porque decimos lo mismo, ¿no? Esto no es una obra de teatro. O sea, el objetivo del trabajo no es que sea una obra de teatro, el objetivo del trabajo es producir interrogantes, interpelar, seguir conociendo cómo opera el racismo en los distintos lugares, o sea, producir conocimiento. Entonces, bueno, eso, y nos llevó nos abrió el abanico de cómo también el racismo está articulado con otras diferenciaciones sociales, sexogenéricas, de clase, de edad. No es lo mismo trabajar en colegios secundarios con adolescentes que trabajar con mujeres rurales, que son mujeres mayores. O sea, todo eso hace, ¿no?, que podamos abrir la temática, ¿no? Hacerla más específica. Esto que decíamos, desigualdad territorial. ¿Cómo opera el racismo en el sur de la provincia? ¿Cómo opera el racismo en el norte de la provincia? ¿No? ¿Cuáles son las poblaciones que están afectadas en cada lugar? Bueno, eso, tener eso es lo que nosotros decimos, hacer una especie de acercamiento etnográfico, ¿no?, que nos permita mapear cómo está funcionando ahí las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones educativas, para poder llevar la propuesta y generar cosas que muchas veces son inabarcables y muchas veces son que nos dejan a nosotras como sin respuesta, que tiene que ver con eso, con que primero que el racismo es una temática que en Argentina no está trabajada, no se poco, cotidianamente no se habla del racismo, las categorías raciales no son categorías que circulen, ¿no?, en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, son situaciones de discriminación y situaciones de violencia sobre los cuerpos difíciles de trabajar, difíciles de abordar. Entonces, también la propuesta de trabajar esto estéticamente tiene que ver con cuando ponemos el cuerpo aparecen cosas muy distintas a cuando queremos poner la palabra. O sea, una cosa es hacer un círculo de conversación sobre el racismo, ¿no?, que va a generar algunas cosas, y otra cosa es, bueno, mostrar una perfo y después hacer un taller y pedirles a ellos que representen situaciones de su cotidianidad. Entonces,
sobre todo, bueno, estas son imágenes de un video que hicimos para otro de los proyectos, en el cual que nos agarró en pandemia, y que como no podíamos viajar, entonces pasamos la performance a un formato audiovisual para poder compartirlo virtualmente al proyecto y poder, bueno, generar otras instancias de intercambio y de trabajo. Tenemos unos minutos para poder pasar el... Ya, Son pues ya. 2 minutos. Sí, sí, pasemos, por favor, para poder O podemos continuar. pasar uno en todo caso. En todo Sí. caso, pasemos uno, pensaba eso, que son 2 minutos nada más. Podemos pasar el de Santa Fe, que nos detuvimos un poco más. Muy bien. Y ahí aviso que mientras Lali va aprontando el videito, que realmente es muy breve, en el chat compartimos los links al canal de YouTube, donde hay otros materiales, digamos, para poder ver, y al perfil de Instagram del proyecto, donde también hay otros materiales para ahondar un poco más en la propuesta, ¿no? ¿Pasamos el de Chaco o Santa Fe, chicas? El de Santa Fe. El de Santa Fe. En el último proyecto que tuvimos, trabajamos en Santa Fe y trabajamos en el Chaco, que es otra provincia del norte, bien del norte argentino. Pero este video es específico sobre el trabajo en el norte de Santa Fe. Sé que yo he nacido para andar bajo el ancho sol, como van los míos, cambiando la vida, victoriando sueños. Las tormentas no podrán bajar sobre las riendas. Soy destino y soy señor. En el amor voy, en la pasión voy. Campos en la observando peligro, con caso cariño y en el alma libertad. Cuando está charlando, no la vuelta, partiendo una flecha, en miel ese alma, o a ponerse en el mar, el corazón por heridas viejas, y donde invierno sigue. En la pasión voy, en la ilusión voy, por el camino sombra, viento, lluvia y sembrando, porque los campos en el lazo, llevo en mis alforjas un cariño y en el alma libertad. Sé que yo he nacido para andar bajo el ancho sol, en la inmensidad y en el sencillo de la tierra que ha corrido los misterios del amor. En el norte de Santa Fe. Bueno, Ahí estamos. ahí estamos. Muchas, muchas gracias, colegas.